Muy bien. Perfecto. Entonces vamos, mis amados, les reitero, ¿verdad? Me da gusto, gracias a Dios por sus vidas. Eh, Creemos en el Señor que todo va a ir mejorando. Esta es la primera vez. Estamos todos absolutamente con esa expectativa, eh, con esa expectativa y con esas ganas de seguir creciendo, de seguir madurando. Sabemos muy bien que no es la excepción. Hoy, como todos los días, el Señor nos quiere hablar. Esperemos en Dios que Él nos dé la gracia. Estaba tratando de poner el teléfono de una manera diferente, aquí tratando de establecer todo, ¿verdad? En mi nuevo espacio, mi nuevo lugar. Pero igual estamos comprometidos, hermanos. Gracias al Señor por sus vidas, gracias al Señor por el compromiso. Y bueno, ¿qué les parece si eh, hacemos una oración? Si por X motivo se va la señal, pueden mandarme alguna, este, alguna notificación, por favor. Si todo está bien, bueno, que Dios les bendiga. Veo que todos están listos. Aquí un siervo, un servidor como siempre, creo que me han conocido, ¿verdad? Y nos vamos a seguir esforzando por siempre estar listos, darle siempre las mejores respuestas a Dios. Lo han escuchado muchas veces de mis labios y no tenemos por qué cambiar, hermanos. Ayer precisamente les compartí un tema a la iglesia que está estableciendo aquí Dios. Los temas, la serie que yo comencé se llama Conociendo a Dios, pero no es la que predicó Chuy Olivares o la que predicó el pastor Guillermo Gómez, no. Conociendo a Dios es individual. Todos debemos de conocer a Dios por experiencia individualmente. Entonces yo estoy predicando la serie Conociendo a Dios a la manera que Dios me está dirigiendo. Y yo ayer hablaba con la congregación, ¿verdad? Con la mini congregación que ya se están comprometiendo aquí, ¿verdad? En casa de oración aquí, ¿verdad? En Tenango, Morelos, México. Y bueno, yo les decía eh, que cómo servirle a un Dios o cómo seguir a alguien que no conocemos. También usted y yo, cómo servirle a alguien si no lo conocemos, ¿verdad? Yo le dije a las personas que las personas somos muy cambiantes, que somos así, ¿verdad? Como muy inestables o de doble ánimo, como lo dice Santiago capítulo 1:5, precisamente porque no queremos compromiso con Dios, porque no dejamos depender, o mejor dicho, no permitimos depender completamente de Dios. Así es de que, mis amados, gracias al Dios, ¿verdad? Que nos mandó aquí para cumplir la misión. Yo estoy ansioso por compartir la palabra, créanme. Y bueno, ¿qué les parece si abrimos nuestras Biblias en en Primera de Corintios 16, capítulo 10? Vamos a, vamos a darle lectura y de ahí vamos a basar nuestro tema de hoy. Primera de Corintios 16, 10, por favor. Si estamos ahí, vamos una vez más a darle lectura a una parte bíblica que muy posiblemente usted ya le ha dado muchas veces lectura. Y el tema que yo les voy a compartir hoy, pues es el mismo seguimiento, ¿verdad? Recuerden bien que la serie es Clasificación Divina para Servir, porque usted y yo fuimos llamados a servir. Y este es el tema número 16, y yo le titulé Un colaborador fiel. Un colaborador fiel, basado a Primera de Corintios 16, en el versículo 10, por favor. Ponga su vista en esa parte bíblica y vamos a permitir que Dios nos ministre. ¿Qué les parece? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Dice así, Primera de Corintios 16, versículo 10. Dice la Escritura: Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Quiero comenzar diciendo, acuérdense bien que a mí me encanta desmenuzar la palabra de Dios para que poquito a poquito vayamos comiendo de acuerdo a la edad. Los bebecitos, ¿verdad? Tenemos que hay que ponerle su babero, ¿verdad? Y en su boca tenemos que alimentarlos. Y yo quiero iniciar diciéndoles que la palabra Timoteo tiene un significado.
Yo no sé si sepa Timo, casi puedo apostar que Timoteo no sabe, ¿verdad? Nuestro querido Timotazo ahí en Casa de Oración, Minnesota. El nombre propio Timoteo significa el que adora a Dios. El que adora a Dios. Vaya qué compromiso se echó Timoteo, ¿verdad? Cuando aceptó este sobrenombre, ¿verdad? En el cristianismo de nuestros días existe una gran ignorancia a la hora de que usted y yo definimos palabras tan comunes, pero tan esenciales, que deben ser parte de la vida espiritual dentro de la iglesia. Quiero tomar el punto de partida en el significado del nombre propio Timoteo, ya que la definición, bueno, es bastante comprometedora. Significa el que adora a Dios. ¿Cuántos adoramos a Dios? Si yo les hago una pregunta. Yo no creo que exista un cristiano que nos diga de una manera ligera o de una manera desinteresada, oh, yo, pastor, yo, yo no adoro a Dios. Nadie. Todos vamos a decir, pues sí, ¿verdad? Yo adoro a Dios. Bueno, eh, pero ¿qué es adorar bíblicamente hablando? Porque nos interesa saber qué es lo que la palabra de Dios dice. No, no obligadamente lo que una respuesta religiosa nos pueda decir. Una respuesta relativa, una respuesta humana. No, porque cuando vamos a pedirle el consejo o cuando vamos a pedirles, les agradecería yo, ¿verdad? Yo sé, ¿verdad? Que todos estamos gozosos de mandar textos. Los dejamos para el último, ¿qué les parece? Vamos a permitir que Dios nos ministre, ¿verdad? Y dejemos de poner mensajes, gracias a Dios. Si ya los pusieron ya, ¿verdad? Aquí estoy tratando de quitarlos porque ya ni veo la manera de borrarlos porque yo no soy facebookero, ¿verdad? Lo abrí por necesidad, por obligación, ¿verdad? Pero igual, vamos a centrarnos en lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué les parece? Bueno, a mí me interesa, yo les decía, qué es lo que dice la Biblia en base al significado de adorar a Dios. Porque cuando obtenemos una respuesta religiosa o una respuesta relativa, ¿verdad? Permítame, perdón, ahora sí, ya me di cuenta cómo quitar estas cosas porque me estaban estorbando a mí, perdón. Muy bien, cuando recibimos una respuesta religiosa de qué significa adorar a Dios, una respuesta relativa, una respuesta humana, bueno, estas respuestas, ¿verdad?, nos van a arrojar un sinfín de conceptos o de posturas, pero vaya que no están equilibradas a la palabra de Dios. A nosotros nos interesa saber qué es lo que significa adorar a Dios bíblicamente, ¿verdad? Jesús en cierta ocasión lo resumió de una manera magistral. Él dijo lo siguiente en San Juan capítulo 6, versículo 38, dijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y es interesante entender o tomar la actitud que tomó Jesús, porque si algo nos ha enseñado el Maestro de Maestros, es precisamente a descender. Digo descender no en el cielo, ¿verdad? Porque nosotros, usted y yo no venimos del cielo como Jesús, no. Pero tenemos que descender porque vaya que se nos da en muchísimas ocasiones por nuestras malas actitudes, nuestras actitudes egocéntricas, arrogantes, ¿verdad? Eso nos lleva, ¿verdad?, a cierta altura. Pero la Biblia nos enseña que debemos a descender, ¿verdad?, de esa manera tan triste que muchísimas veces nos ejercemos, ¿verdad? Aquí está una persona enfrente de ustedes definitivamente, ¿no? Tenemos que hacernos humildes como el Señor lo dijo, que humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando sea tiempo. Entonces, tenemos que tomar la misma actitud que el Maestro, ¿verdad? Porque el lugar altísimo solamente le corresponde a Dios. A usted y a mí nos corresponde el lugar más bajísimo, ¿verdad? Hoy Dios nos va a ministrar nuestro corazón a través de la vida de un hombre llamado Timoteo, que significa y que decidió adorar a Dios. Vamos a permitir que la palabra de Dios ejerza su labor en esa área o esa tierrita espiritual. ¿Qué es adorar a Dios? Si yo le pregunto, mi amado hermano, ¿qué significado tiene esa frase tan atractiva para usted que ha decidido decirle a Dios, heme aquí?
Adorar a Dios, en una palabra, significa obedecerle. ¿Y qué es obedecer, pastor? Me quedé con la misma confusión. Bueno, obedecer es cumplir la voluntad de quien manda. Obedecer significa cumplir lo que está establecido bajo una ley o bajo normas. En este caso, usted y yo estamos dispuestos a cumplir la voluntad del que nos gobierna desde el cielo, que es Dios. La mejor manera de adorar a Dios es obedecerle. En 1 Samuel 15, versículo 22, usted y yo hemos escuchado por demasía, dice la Biblia, ¿verdad? En una parte del versículo 22, 1 Samuel 15, dice que ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, ¿verdad? Porque como el pecado de adivinación, le dijo Samuel a este rey impío, desobediente, porque como pecado de adivinación es la rebelión y la obstinación es exactamente a la idolatría. Entiendo que usted no es de esos, gracias al Señor. Gracias a Dios, ¿verdad? Que usted y yo no somos de esas personas. Usted entiendo que es todo un Timoteo, ¿verdad? Es todo un Timoteo, un adorador en espíritu y en verdad. Son gente de los que vamos en serio, ¿verdad? En 1 Corintios 16, en el versículo 10, dice la Biblia con el que iniciamos, dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Vamos a comenzar a extraer principios de esta parte bíblica para que veamos por qué un hombre como Pablo se interesaba en que vivieran en plena tranquilidad, un hombre que hacía la labor exactamente que Pablo. Miren, no cabe duda que el papel de San Pablo dentro de la obra fue impactante. Pablo, en todo este contexto, en la parte bíblica que estamos leyendo, él mismo decía, ¿verdad?, que muy posiblemente, él también tenía el compromiso de ir a entregar el donativo del que se habla en esta parte bíblica. Él les dice a los corintios que él esperaba tener la oportunidad, pasar a visitarlos y quedarse un tiempo. Pero a veces los planes de Dios son otros. Mírenme a mí, ¿verdad? Los planes de Dios definitivamente muchas veces son otros. Por eso dice Pablo, si Dios quiere. San Pablo no se estaba sacando el compromiso o su responsabilidad al decirles, si llega Timoteo, recíbanlo y asegúrense que tengan muchísima tranquilidad. Pablo, él sabía, Pablo, ¿verdad? A su juicio, él sabía que los demás también podían hacer la obra del ministerio exactamente igual. Porque hay personas, ¿verdad?, que a veces, ¿verdad?, miramos a otros como que, no, pues mira, este está muy jovencito todavía. Esta persona como que, pues yo no le veo agallas de un buen predicador, como que yo no lo veo a esta persona como un líder, como alguien que impulse, como alguien que empuje, ¿no? San Pablo previamente les había indicado a todos los corintios el propósito para enviarles a Timoteo, pero reitero, él les estaba enviando, perdón, a un verdadero adorador. Y qué importante es enviar ese tipo de personas, mis amados. Él no les estaba enviando a cualquier persona, a pesar de su juventud, a pesar de que Corintios no era vamos a decirlo, ¿verdad? No era un lugar fácil para ministrar la palabra de Dios. 1 Corintios 4, versículo 17 dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él, dice, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Por qué era tan importante, tal vez usted se pregunte, que los corintios se esforzaran a mantener a Timoteo con tranquilidad? ¿Por qué Pablo enfatizó mucho, tengan a Timoteo en toda tranquilidad? Miren, la palabra tranquilidad del griego afobos significa esfuércense para que no le falte confianza a Timoteo. Ayuden a Timoteo a que no haya recelo, que se sienta bien, que no se sienta incómodo. No lo intimiden, no hagan nada que lo vaya a cansar. No, al contrario. Yo quiero, ¿verdad?, que todos y cada uno de ustedes, dice Pablo, que todos y cada uno de ustedes hagan lo imposible
para que este hombre esté quieta, reposadamente, que haya bonanza en su vida. Miren, San Pablo es insistente al respecto, ya que Timoteo necesitaba apoyo, hermanos. Timoteo necesitaba no desenfocarse y ser efectivo, porque cuando recibimos, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Ese apoyo ministerial, ese apoyo como cuerpo, ese apoyo de iglesia, hermanos, usted y yo nos podemos desarrollar de una manera más cómoda y podemos hacer la obra del ministerio muchísimo más efectiva. Y los beneficiados van a ser, lógicamente, la iglesia, ¿verdad? Vamos a ser más de bendición. ¿Por qué? Entendamos, mis amados, que la labor espiritual es desgastante. La labor espiritual es ardua, pero con las fuerzas que Dios nos provee y con el compromiso que adquirimos, hermanos, la iglesia recibirá bendición a través de este tipo de siervos. San Pablo, por experiencia, conocía muy bien el terreno espiritual. Y créanme, ¿verdad?, que no es fácil. La lucha espiritual, la guerra espiritual, la labor espiritual es bastante desgastante. Es una bendición, pero es una carga, hermanos. Mucho, bastante más pesada que cualquier trabajo físico. Posiblemente hoy usted tuvo un día de trabajo, ¿no? 8 horas, 5 horas, 10 horas, yo no sé. Y a lo mejor se sintió desgastado. Llega a su casa, descansa 1 hora, se baña y se siente tranquilo una vez más. No es así en lo espiritual, mis amados. En lo espiritual, aunque te bañes, aunque te perfumes, aunque descanses 1 hora o 2 horas, no es lo mismo. Y más cuando tenemos muchísimas cargas, cuando tenemos muchísimas cosas, ¿verdad?, que tratar por aquí y por allá. Pablo no hablaba por casualidad. Él sabía perfectamente por dónde iban los tiros, ¿verdad?, como dice una persona en España. Timoteo era un joven pastor y eso le podía provocar tentación a la iglesia de rechazarlo, de no aceptarlo. Acuérdense bien que la edad muchas veces es un estorbo para muchísimas personas. Asimismo, en la iglesia actualmente debemos tener cuidado de no desanimar a los jóvenes, a los que están iniciando en la obra, o a las personas que posiblemente tengan mucho menos tiempo que nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces los jóvenes o los inexpertos tendemos a mostrar inexperiencia. Grábenselo en su cabecita, mis amados. Todas las personas que somos jóvenes o que son jóvenes en el Señor, yo tengo 12 años, imagínate, 12 años en el cristianismo, yo me considero muy joven en el Evangelio aún, ¿verdad? Aunque gracias a Dios que usted conoce mi vida, ¿verdad? Pero yo me considero muy joven en el Evangelio porque volteo a ver a las personas que nos han dirigido, que nos han enseñado, que nos han instruido, 40 años en el ministerio, imagínate, mi amado. Nada que ver con 12 añitos, ¿verdad? Pero bueno, ya pisé el terreno espiritual, ya me ayudaron a introducirme al terreno espiritual y no es fácil, hermanos. Créanme que no es fácil. Y qué bueno que no es fácil, ¿verdad? Para que nos esforcemos verdaderamente. Pero los jóvenes o los inexpertos tienden muchas veces a mostrar inexperiencia. Pero escuchen bien, ¿eh? La inexperiencia no es una razón para desechar a alguien. No es una razón, ¿eh? Muchísimas veces dicen, bueno, ¿y yo por qué lo tengo que aceptar? ¿Por qué lo tenemos que recibir? Es un inexperto esta persona. Mis amados, escucha bien. La juventud en el Señor o la inexperiencia no es una licencia válida para usted y para mí, para que desechemos a los que tienen un llamado de Dios. ¿Por qué? Porque son gente que ama a Dios. Son Timoteos, ¿ok? Son llamados de Dios. La experiencia se adquiere a través del ejercicio. Todos estamos de acuerdo. Y debemos de apoyar al que Dios llama para que se ejercite. Hay que apoyarlo. En ocasiones hay mucha gente dentro del liderazgo, pero nada de fidelidad con Dios. Hay muchas personas que tienen bastante experiencia, ¿eh? Mucha experiencia. Pero, ¿de qué me sirve la experiencia si no tengo fidelidad con Dios? Yo les pregunto. ¿Acaso eso es lo que busca Dios? ¿Una mera experiencia, aunque hay que tenerla? Claro que sí. Eso fue lo que le sucedió, por cierto, a Elí. ¿Cuántas personas hemos visto la vida de Elí ahí en el libro de Primera de Samuel?
Dice la Biblia, ¿verdad? Que en Primera de Samuel 3, en el versículo 1, dice, y el joven Samuel, quiero subrayar la palabra joven, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. El joven, mis amados. Es decir, la experiencia dejó de ser fiel. Me refiero a la vida de Elí, porque él era un sacerdote experimentado, ¿verdad? No obligadamente debe ser tu caso o debe ser el mío. Ese fue el caso de Elí. Y Dios utilizó la joven obediencia, escuchen bien lo que estoy diciendo, Dios utilizó la joven obediencia para, en este caso, ¿verdad?, para contrarrestar a la desobediente experiencia. Si sabían, ¿verdad?, que a veces hay desobediente experiencia dentro del ministerio, ¿verdad? Y Dios exalta la joven obediencia, ¿verdad? ¿De cuál área cree que somos usted y yo? ¿Somos jóvenes obedientes o somos experimentados desobedientes? Mis amados hermanos, recuerden que aunque somos espirituales, aún seguimos siendo seres humanos. Y cuando se vive en un ambiente tenso, en un ambiente de intranquilidad, en un ambiente provocado por la misma iglesia, esto puede resultar en graves y serios problemas. Claro que sí. La intranquilidad origina inseguridad. Por eso Pablo le dijo, asegúrense de que Timoteo tenga tranquilidad. La intranquilidad origina también ansiedad. Estar intranquilo provoca inestabilidad. Estar intranquilo nos lleva a tener incluso doble ánimo, doble opinión. Incluso podemos llegar a poner nuestra renuncia debido a que se vive un estado de turbación, un estado bastante tenso. Nadie soporta ese estado, hermanos. Yo, ¿verdad? Cuando en momentos, ¿verdad?, puntuales del ministerio, cuando sentimos tanta y tanta tensión, así como cuando Jesús, que no nos estamos comparando con él, pero así cuando Jesús mostró esa tensión grande ahí en el monte de Getsemaní, cuando él iba a orar, que las gotas dice que parecían como gotas de sangre su sudor, porque hermanos, a veces llegamos, ¿verdad?, vamos a decirlo, ¿verdad?, en un estado bastante tenso, que no sabemos qué hacer. Nuestro Señor Jesús nos enseñó a ir a depender de Dios. Y eso es lo que yo he aprendido cuando hay un estado de mucha intensidad. Ir a Dios, ¿verdad? Dice la Biblia, si alguien está triste, ¿qué? Haga oración. Haga oración. Y eso es lo que tenemos que aprender de parte de Dios, mis amados, de parte de Jesús. Ir a postrarnos ahí en lo secreto. Ve a orar, hermano. Deja que Dios te ministre, ¿verdad? Porque el estado, ese estado, ¿verdad?, de mucha tensión, te va a llevar a un estado de turbación. Y si estamos todos turbados, no vamos a llegar a ningún lado, a un lugar bueno, ¿verdad? Ustedes saben que la iglesia de Corinto no se distinguió exactamente por ese ambiente de paz o por ese ambiente de tranquilidad, ¿no? Acuérdense, ¿verdad?, que Pablo tuvo que preparar a todos los cristianos, porque, digo mis propias palabras, Corinto, hermanos, la iglesia en Corinto era una plaza bastante difícil, bastante difícil. No era un ambiente que se disfrutaba. Ustedes saben, ¿verdad?, que en 1 Corintios capítulo 3 habla de una tremenda carnalidad que se vivía en esa iglesia, ¿verdad? De hecho, el permanecer en el estado de tranquilidad, fíjense lo que nos beneficia, ¿eh? Cuando usted y yo estamos tranquilos, nos impulsa a dejar que Dios pelee nuestras batallas. Esa es una bendición. Dice la Biblia, ¿verdad?, que nuestra posición solamente es prepararnos. Esa es nuestra parte. El caballo se prepara para la batalla, mas de Jehová es el que da la victoria. Proverbios 21:31, hermanos. Pero quiero ponerlo bíblicamente, ahí en Éxodos 14:14. ¿Por qué, verdad? Porque es necesario, porque es necesario y esencial dejar que Dios nos ministre, creerle a Dios, estar tranquilo, ¿verdad? Esforzarnos porque todos los siervos de Dios que llegan a hacer la obra, X lugar que Dios les encargó, tienen que tener bonanza en sus vidas. ¿Por qué? Miren, dice la Biblia en Éxodos 14:14, Jehová peleará por vosotros,
y vosotros estaréis tranquilos. Fíjense el beneficio, ¿eh? Fíjense el beneficio de cuando tenemos tranquilidad en nuestras vidas. Tú vas a dejar que Dios siga siendo Dios. Tú vas a dejar que Dios derrote a sus enemigos a como Él le plazca. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, la intranquilidad es ese medio tenso que nos va a llevar a la tentación a la que cayó el apóstol Pedro. Recuerden, ¿verdad?, que el apóstol Pedro cayó en esa tentación y quiso defender al Señor. Él quiso defender a Dios. Por eso no debemos de caer, ¿verdad? No nos debemos de encerrar en ese estado así de que hasta cierto punto se te hace una carga, ¿no? Así muy gravosa, ¿no? Como que ya ni disfrutas lo que haces. No, tenemos que esforzarnos por ayudar a las personas. Deja que vengan, deja que lleguen, deja que desarrollen. Haz tu parte, ayúdalo, apóyalo, ora por él, ¿verdad? En el segundo principio que el apóstol Pablo toca, ¿verdad? Aquí en el versículo 10, Primera de Corintios 16:10, cuando dice, y si llega Timoteo, mira que esté con vosotros con tranquilidad. En la segunda parte dice, si usted está ahí, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Es lógico que San Pablo no se estaba vanagloriando. Él no estaba diciendo que él era el punto de partida, ¿no? Así de una manera arrogante, no. Él de hecho declaró que era la gracia de Dios en él, que no era él. Pero es claro, hermanos, que San Pablo mostró compromiso. El apóstol Pablo mostró entrega, dedicación, pasión por las almas. Y por supuesto que este es el tipo de hombres que la iglesia de Dios merece. Hombres apasionados, hombres entregados, hombres dedicados, hombres con celo de Dios. Estos hombres son los que Dios quiere ver en su viña, y mujeres, lógicamente. Y yo me atrevo a decir que usted cada vez que ora, está orando precisamente por este tipo de siervos, ¿verdad? Por gente que verdaderamente no solo ama a Dios, sino se ha comprometido, ¿verdad? Debemos de orar, de hecho, ¿verdad? La Biblia dice que la mies es mucha y los obreros siempre han sido muy pocos, ¿verdad? Dice, orad al Señor de la mies para que Él mande más obreros. Tenemos que orar. Recuerden que la oración es dependencia total de Dios. Eso es la oración, ¿verdad? De esa manera la iglesia, el pueblo de Dios, sea exhortado para que todos y cada uno de nosotros, especialmente la gente que ya tomó otros rumbos, puedan regresarse a las sendas antiguas, mis amados. Cuando digo sendas antiguas, estoy hablando al camino de obediencia, para que de esa manera podamos formar buenos discípulos, ¿verdad? Usted y yo, creo que usted me ha escuchado muchísimas veces. Aquí no importa que hagamos 50,000 o 100,000 discípulos. Aquí lo importante es que hagamos uno, pero a la imagen y a la semejanza de Dios, a la imagen y a la semejanza de Cristo. No le hace que hagas uno, pero hazlo bien. ¿Cuánto me va a tardar? ¿Cuántos ya llevamos usted y yo? Ya llevamos 2 o 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, y la Biblia dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día del Señor. Hasta el día del Señor, hermanos. Formar discípulos no es de un día para otro. Formar discípulos no es de una Navidad hasta otra Navidad. No. Formar discípulos, mis amados, es un trabajo de toda la existencia terrenal, hasta que el Señor venga. Y es importante darle las recomendaciones a todos los que estamos bajo el servicio. Si llegan las personas enviadas por Dios, gente que ama a Dios, sean jovencitos, sean inexpertos, si tú les quieres llamar así, pero fíjate que amen a Dios. Fíjate que sean Timoteos. Fíjate que estén comprometidos. Fíjate que tengan referencias de gente de Dios, ¿verdad? Esa fue la recomendación que le hizo Pablo a Tito. Ahí en Tito 3, versículo 13, dice lo siguiente: a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud. Y luego dice en la segunda parte, de modo que nada les falte. Y aprendan también a los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que sean sin frutos. Quiero subrayar la frase, a Zenas y Apolos, que eran intérpretes de la ley, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte.
La intención de San Pablo era clara, hermanos: establecer y mantener un patrón bíblico, dar evidencias que la iglesia es un cuerpo, que la iglesia es un organismo, que nos apoyamos los unos a los otros. No es como esa organización, ¿no? Que todo se dirige por votos o por ver quién me cae mejor. No, no. La iglesia de Dios es un organismo, es un cuerpo, y todos nos apoyamos. Cuando llega la persona que Dios estableció, que Dios envió, bueno, tenemos que abrir nuestro corazón y tenemos que recibir la verdad. Por eso dice la Biblia ahí en 1 16, versículo 11, la segunda parte de lo que estamos leyendo y estudiando. Ya leímos 1 16, 10. Dice la Biblia así en 1 16, 11. Por tanto, nadie le tenga en poco. ¿Qué significa eso, pastor? Miren, no permitan que nadie lo trate con desprecio. Despídanlo con su bendición cuando regrese para estar conmigo, les decía San Pablo. Yo espero, ¿verdad?, que Él venga junto con todos los demás creyentes en armonía, ¿verdad? En todo un vínculo amoroso como iglesia. El hecho de saber que alguien ha sido llamado por Dios nos debe provocar a usted y a mí una actitud cortés y muy respetuosa hacia la persona de parte de aquellos de quien ha sido enviada. Sin embargo, no siempre hay aceptación. Usted y yo somos testigos de eso. No siempre hay aceptación, ¿verdad? No siempre somos bienvenidos. Y San Pablo apunta de una manera clara: cristianos, esa es una actitud carnal y anticristiana. Tenemos que alejarnos de ese tipo de manifestaciones. Los corintios debían aceptar a Timoteo como alguien capacitado con la plena autoridad divina para realizar sus labores. Esa era la vida de Timoteo. Y como les dije al principio, Corinto no era un lugar fácil para que aceptaran misioneros. En varias ocasiones Pablo tuvo que llegar a meter orden, porque las personas seguían batallando, ¿verdad? Era un reto, hermanos, era todo un reto muy grande para cualquier siervo de Dios llegar a ejercerse en un lugar como Corinto, ¿verdad? Timo, sin embargo, ese hombre que ama a Dios, aceptó bastante grandes retos. ¿A cuánto nos place o a cuántos nos gusta aceptar retos y desafíos? No a todos, hermanos. Yo creo que no a todos nos gusta, ¿verdad? Pero debemos hacerlo, debemos aceptarlos. Timoteo, como una persona fiel y amante del Señor, él aceptó bastantes retos, ¿verdad? Ahí en primera de Timoteo 4, en el versículo 14, para que entendamos más o menos cuál es la vida y cuál es la manifestación de alguien que verdaderamente ama a Dios. En 1 Timoteo 4, versículo 14, dice la Biblia que él fue enviado para refutar las falsas enseñanzas en Éfeso. Y les reitero, no es una labor fácil, hermanos. Refutar falsas enseñanzas a veces nos trae enemistad, a veces nos trae tristezas, a veces a veces nos contristan, a veces, bueno, suceden muchas cosas cuando somos enviados a refutar falsas enseñanzas. Sin embargo, Timoteo aceptó el reto. Primera de Timoteo 4, versículo 14. Ahí en Hechos 16, del verso 1 al 5, dice la Biblia, ¿verdad?, que Timoteo recibió recomendaciones por los hermanos de Listra e Iconio para trabajar en la obra en el segundo viaje misionero que hizo Pablo. Y tampoco fue un reto sencillo, ¿no? Yo ahorita me estoy dando cuenta qué significa ser misionero, ¿verdad? Hasta ahorita estoy experimentando qué significa ser un misionero a distancia, lógicamente, ¿verdad? Porque ya me tocó hacer la misión en Chicago, ya me tocó hacer la misión en Minnesota y en otros lugares también, ¿verdad? Sin embargo, un reto grande de ser misionero, ¿verdad? Pues no todos lo tomamos, no todos lo hacemos, ¿verdad? Se acuerda muy bien, ¿verdad?, de Juan Marcos, el primo de Bernabé, que en una de las misiones dice: ahí nos vemos, ¿verdad? Y que le hagan como quiera, Pablo y Bernabé, hay que se arreglen, ¿verdad? Pero este tremendo Timoteo, este hombre, dice la Biblia, ¿verdad?, que recibía recomendaciones de hombres de Dios. Era un hombre calificado por otros para que de una manera confiable se le delegara. Este hombre está dispuesto a morir por el Señor.
llévalo Pablo, llévalo a al segundo viaje misionero. Algunas profecías por la boca de los profetas también revelaban que Dios había apartado a este Timoteo, tremendo varón, para la obra. Primera de Timoteo 4, versículo 14, una vez más. Timoteo fue un hombre que acompañó a Pablo en Galacia, en Troas, en Filipo, la primera vez que penetró ahí el evangelio, ¿verdad?, en Europa, también en Tesalónica y en Berea. Ahí, ¿verdad?, en donde los hombres eran gente, ¿verdad?, que escudriñaba la palabra del Señor, que leían todo lo que se les explicaba, ¿verdad? Y por último, Timoteo también figura en la lista de algunos que acompañaron a Pablo en un tercer viaje misionero, Hechos capítulo 20. Ahí se menciona, ¿verdad?, incluso en Hebreos 13, versículo 23, que había sido puesto en libertad después de estar en la cárcel. A las personas que amamos a Dios, mis amados, muchas veces nos toca padecer cosas que no tenemos en nuestra agenda, pero al fin y al cabo la agenda divina es la que tenemos que realizar. ¿Cuántos amamos a Dios? ¿Cuántos nos identificamos como un amador de Dios? Bueno, Timoteo creo que nos da una cátedra de enseñanza de cómo el siervo de Dios debe de ejercerse. ¿Cuántas cosas podemos enfrentar por ser amadores o amantes de Dios, llamados a cumplir misiones difíciles? ¿Cuántos estaríamos dispuestos? ¿Todos? Bueno, cada quien responde, ¿verdad? ¿Hasta qué punto estaríamos dispuestos de servirle a Dios? Usted que ha dicho, Señor, heme aquí, yo quiero obedecerte. Yo quiero ejercerme como ese verdadero hijo tuyo, como ese siervo amoroso, a tu amor, a tu palabra, a tu fidelidad. ¿Hasta qué punto estaríamos dispuestos a seguirle y a servirle a Dios? Bueno, esa respuesta es relativa, ¿verdad? Es propia, cada quien tiene que darle respuestas a Dios. Hay una tradición activa, que afirma que los últimos días de Timoteo fueron pastoreando la iglesia en Éfeso. Sin embargo, se dice que sufrió como mártir. Él sufrió un martirio bajo el reinado del emperador romano llamado Domiciano en el año 97 antes de Cristo, dice en verdad dice la historia secular. Y eso le trajo honra a Timoteo, ya que Pablo mismo le dio muchos atributos a este tremendo hombre de Dios. ¿Cuáles son los atributos que Pablo, conociendo la vida muy de cerca a Timoteo, le dio? Miren, para que más o menos nos identifiquemos usted y yo, ¿ok? Si por ahí va nuestra vida como amadores del Señor. En 1 de Timoteo 1:2, Pablo le dijo, verdadero hijo en la fe. Verdadero hijo en la fe. En 1 de Timoteo 4:17, Pablo lo catalogó como mi hijo amado y fiel en el Señor. En Romanos 16:21, Pablo le llamó mi colaborador. En 1 de Tesalonicenses 3, versículo 2, Pablo le llamó a Timoteo servidor y colaborador en el Evangelio de Cristo. En Filipenses 2, de los versos 19 al 24, Pablo le dijo, porque Timoteo sirve en la obra como un hijo le sirve a un padre, como un hijo obediente le sirve a un padre. Fíjese la importancia, mis amados, de ser un amador o un amante del Señor, una persona que ama la obra, una persona que se desvive por la iglesia, una persona que está dispuesta a enfrentar cualquier circunstancia o cualquier situación con tal de que la obra del Señor pueda obtener la bendición, pueda ejercerse, ¿verdad? Bueno, yo no sé cuántas personas se pudieron identificar al respecto. La vida de Timoteo creo que es una vida muy, pero muy, vamos a decirlo, muy sustanciosa para todos aquellos, ¿verdad?, que a veces envidiamos aparecer en la Biblia. Nuestros nombres no están en la Biblia, pero están en el libro de la vida. Usted y yo tenemos que seguir esforzándonos para que cuando Dios establezca gente en las congregaciones, no importando su juventud, no importando qué tanto saben, no importando en sí, ¿verdad?, ciertos requisitos
que lógico, ¿verdad? Claro que hay que reunirlos, somos testigos, todas las personas tenemos que ser previamente preparadas para la obra, tenemos que ser probados, por supuesto, totalmente de acuerdo con la Biblia. Sin embargo, muchas personas no recibimos a los que Dios ha escogido. Dios quiere que las personas vivan con plena tranquilidad. Dios quiere que nos esforcemos, mis amados. La obra nunca va a ser fácil y no vamos a ser usted y yo los que vamos a ser más gravosos o les vamos a hacer las cosas aún más difíciles. A los que Dios en su soberanía, si son Samuelitos, gloria al Señor. Si son Timoteos, gloria al Señor. Si son, ¿verdad? O no son de nuestro agrado, gloria al Señor. Son llamados de Dios. Usted y yo tenemos que esforzarnos, porque la obra no es nuestra, la obra es de Dios. Y usted y yo tenemos que esforzarnos por recibir a esas personas, ¿verdad? Así es de que, mis amados hermanos, quiero leerle esta parte bíblica en una versión diferente para perfilarnos sobre el final. Creo que todos escuchamos perfectamente, ¿verdad? Creo, ¿verdad? No sé si hubo alguna falla. Le doy permiso que alguien mande nomás un sí o un no para saber si le podemos hacer un poquito más de ajustes. Vamos a ir mejorando lógicamente poco a poco. Voy a conseguir, ¿verdad? Una bocina de oído para posiblemente, ¿verdad? Para que se escuche la voz un poquitito más penetrante, ¿verdad? A nuestro dispositivo, pero creo que me escucharon perfectamente, ¿verdad? Creo yo, no sé. No puedo ver caras, ¿verdad? Sinceramente no. Pero vamos a terminar leyendo esta porción bíblica en una versión diferente. Dice la Biblia voy a leerles la Nueva Traducción Viviente en esos versos que estudiamos, Primera de Corintios 16, de los versos 10 y 11. Dice así, dice, cuando llegue Timoteo, no lo intimiden. Él hace la obra del Señor igual que yo. No permitan que nadie lo trate con desprecio. Despídanlo con su bendición cuando regrese para estar conmigo. Espero que venga junto con los demás creyentes. La palabra de Dios para todos dice lo siguiente. Cuando llegue Timoteo, procuren que no se sienta incómodo mientras esté con ustedes, porque él trabaja como yo para el Señor. Que ninguno rechace a Timoteo. Ayúdenlo a continuar su viaje en paz y a poder llegar hasta donde yo estoy. La traducción lenguaje actual dice, si Timoteo va a visitarlos, procuren que se sienta bien entre ustedes. Él trabaja para Dios, lo mismo que yo. No lo traten mal. Ayúdenlo a continuar su viaje con tranquilidad para que pueda venir a verme, pues lo estoy esperando junto con los otros hermanos de la iglesia. No lo traten mal, permitan que su viaje sea tranquilo, que su estancia sea tranquila, hagan lo imposible para que se sienta bien. Así es de que, mis amados hermanos, esta es la palabra de exhortación y de ánimo que Dios puso en mi corazón. Espero, ¿verdad?, que haya sido de bendición, que la palabra de Dios, ¿verdad?, siga siendo esa obra maravillosa en su corazón y en el mío. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir continuando. No se desanimen, mis amados. Gracias por sus oraciones, gracias por su apoyo. He sentido sus oraciones, ¿verdad? Ha sido toda una bendición estar aquí en México. Es un reto grande, claro que sí. Es un reto bastante grande, pero yo sé que con ayuda de Dios y con su apoyo, mi amado hermano, yo sé que Dios va a levantar siervos que verdaderamente lo amen. Yo sé que de aquí también van a salir Timoteos, hermanos, gente amante de Dios, gente que ama la obra. Hay mucha necesidad, yo lo he experimentado en mis alrededores, he tenido, ¿verdad?, por ahí oportunidades de platicar con gente que me conoce. Mis amados no saben la necesidad que existe de verdad. Hay una necesidad grandísima. La necesidad es apremiante definitivamente. Y poco a poco vamos a ir descubriendo el tesoro que Dios, ¿verdad?, nos dio, ¿verdad?, como en un saco, ¿verdad? Él nos aventó todas las piezas como en un saco, en este caso a mí,
Y pues bueno, con la gracia y con su ayuda vamos a ir poniendo pieza por pieza, parte por parte. Así es de que mis amados en el Señor, les pido sus oraciones, vamos a seguir trabajando, aunque estemos a distancia, no estamos incomunicados, seguimos en completa comunión, en completa coinonía. Acuérdense que yo estoy para servirle a la iglesia. Dios no me mandó a servirme de ustedes. Mi posición es seguirle sirviendo. Y sin excepción usted me puede llamar, usted me puede preguntar, usted puede acudir el día o a la hora que usted considere, entendiendo que tenemos horas de servicio, que usted las conoce, ¿verdad? Aquí nos reunimos los jueves a las 5 de la tarde. Si alguien me quiere llamar el jueves a las 5 de la tarde, estamos en reunión a esa hora. Y si alguien quiere llamarme el domingo a las 11 del día, también tenemos reuniones a las 11 de la mañana, por lo mientras, ¿verdad? Hay muchas cosas que vamos a hacer más adelante. Dios ha puesto un fuerte sentir en el Señor. Ya se las daré pública y abiertamente a conocer. Pero por lo mientras, mis amados, algunos ya les dije más o menos por dónde va esa dirección divina. Y bueno, les pido sus oraciones, hermanos. Ayudemos, ¿verdad?, a que todo esto pues pueda seguir su curso. Y bueno, gracias por todo, mis hermanos. Gracias por todo, ¿verdad? Así es de que vamos a despedir esta reunión con una oración. ¿Qué les parece? No sé, ¿verdad? Si se escuchó bien, por ahí puede poner alguien un like, si se escuchó bien todo, para saber perfectamente que estamos transmitiendo sin ningún problema. Alguien nomás por ahí que ponga un like para que yo sepa. Y bueno, de esa manera podemos orar por las necesidades, ¿verdad? Si alguien incluso quiere poner alguna necesidad, pues bueno, ahorita sí les doy permiso, ¿verdad? Ya terminamos nuestra sesión de enseñanza. Si alguien quiere pedir oración por alguien, puede hacerlo de una buena vez. ¿Qué les parece? Y terminamos esta sesión en oración. Amén. Bueno, les doy estos instantes, por favor, para ver si alguien quiere poner alguna petición. Y si no, pues vamos a proceder a orar. Vamos a dar estos instantes. ¿Nadie? Bueno, creo que nadie quiere poner peticiones. Bueno, entonces vamos a cerrar la sesión con una oración. ¿Les parece? Bueno. Padre, en nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Dios Todopoderoso, por la oportunidad que tú nos has dado de compartir tu palabra a través de estas plataformas, de estos medios. Mi Dios, te pedimos que tú sigas ministrando corazones. Mi Dios, no hay mejor y mayor privilegio que servirte. Y yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú sigas ministrando corazones, que envíes, oh Dios, Timoteos a tu obra, gente que te ama, Señor, gente que a pesar de su juventud, a pesar de tal vez de su inexperiencia, al fin y al cabo son hijos tuyos y son llamados a servirte en el ministerio, Señor. Ayúdalos, oh Dios, y también ayúdanos a nosotros, Padre Santo, porque el reto, ese desafío siempre va a ser para todos y cada uno de la iglesia, Señor. Mirar gente que está sirviendo, mirar gente que se está desarrollando, siempre vamos a tener esa tentación a despreciarlos, tal vez a desecharlos, mi Dios. Te pedimos que esa no sea nuestra actitud, mi Dios. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre Santo. Queremos esforzarnos para hacer tu obra de una manera efectiva y para que todo sea absolutamente para tu gloria y para tu honra, mi Dios. Te adoramos, te glorificamos y te bendecimos. Gracias por tu iglesia, gracias por tus hijos, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.